transmisión de este evento. Y para dar inicio a esta conferencia, pues me voy a permitir presentar curricularmente a nuestra invitada. Doctora Fabiola Alanís Sámano es economista y maestra en ciencia política por la Universidad Laval de Quebec, en Canadá. Es doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es licenciada en economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de género y cuidados en Montevideo, Uruguay, y tiene estudios de cooperativismo agrícola en Cuba y Bulgaria, así como cursos de economía laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Madrid. En el estado de Michoacán, se desempeñó como directora de planeación de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, directora de Política de Abasto y del Servicio Nacional de Empleo en la Secretaría de Desarrollo Económico y secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Participó en el intercambio de experiencias para la despatriarcalización de la planeación y el presupuesto públicos, organizado por el gobierno de Bolivia. Fue profesora investigadora y de asignatura en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPM, y profesora de asignatura en la Universidad Latina de América. La doctora Fabiola Alanís Sámano también es feminista y promotora activa de los derechos humanos, impulsora desde el INMujeres del proyecto Mujeres Constructoras de Paz y del Protocolo Nacional para la Atención a las Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio. Doctora, muchas gracias por estar de nueva cuenta en esta su casa, el Poder Judicial, con este auditorio tan nutrido que nos acompaña el día de hoy, y le envía un cordial saludo a nuestro magistrado presidente, magistrado doctor Octavio Morales Juárez. Y pues sin mayor preámbulo me voy a permitir cederle el uso de la palabra de nueva cuenta. Muchas gracias. Adelante, doctora. Pues bueno, la agradecida soy yo por esta oportunidad de dialogar, de reflexionar con el Poder Judicial, y también muy agradecida por tu invitación, amiga maestra Citlali. Ya esta es la segunda ocasión en la que me toca este acercamiento, este diálogo. El otro fue presencial. Hoy hubiera querido estar con ustedes, o que pudiéramos hacerlo presencial, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Yo creo que la pandemia nos va a permitir poco a poco regresar a la normalidad, y bueno, pero al mismo tiempo tengo la impresión, que seguramente compartirán algunas y algunos de ustedes, de que la pandemia también nos está dejando lecciones en materia de comunicación y de uso de las nuevas tecnologías para facilitar precisamente el diálogo desde cualquier parte del planeta. Entonces, sin más, yo quisiera hacer brevemente una presentación digamos, de un diagnóstico que tenemos sobre la situación de las violencias que ocurren en contra de las mujeres y las niñas en nuestro país, reconociendo que pues la violencia es, por supuesto, la violencia por razones de género tiene causas que son multifactoriales, que tienen que ver con la historia, con la cultura, con la exclusión social, con el mandato de lo masculino del que nos habla mucho Rita Segato. Y desde la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia, que tenemos además un vínculo directo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOP, hemos permanentemente nos hemos emplazado y nos hemos puesto como tarea tener este diagnóstico muy preciso, casi microscópico a nivel local, sobre el tipo de violencias y las modalidades que se presentan en los territorios, en los municipios, en los estados y en las regiones de nuestro país. Entonces, hemos colocado una presentación, y como podemos ver,
hay en la primera lámina, lo que podemos ver es que las mujeres hoy representamos en México, como sabemos, más del 51% de la población nacional, resultado casi natural de un proceso de feminización de la población nacional que ha permanecido en el tiempo. Casi durante 3 décadas ha habido esta tendencia de una mayor participación, presencia incluso poblacional de las mujeres. Esto ha venido también acompañado de una fuerte incorporación de las mujeres en el mercado laboral, como lo sabemos. Se ha incrementado también el trabajo en el día a día para las mujeres, particularmente en el cuidado de quienes más lo necesitan, de los enfermos, las personas con discapacidad, etcétera. Y entonces la carga de trabajo se ha acumulado mucho más para las mujeres, que ahora también somos cuidadoras. Cada día somos más mujeres de diferentes edades las que tenemos un empleo remunerado, o hay muchas emprendedoras o empleadoras que inician con un negocio propio. Esto tiene que ver también con un avance importante en la feminización en todos los aspectos. En la siguiente lámina podemos observar cómo hay respecto a los delitos que ocurren en este país, decir por un lado que la incidencia delictiva en el país ha mostrado un cierto proceso de estabilización en el último trienio, desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y señalar que este año, lo que va de enero a septiembre, con las cifras que tenemos disponibles, que son oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hay un incremento del 12% del número de delitos, de todos los delitos, y señalar también como tendencia, que además eso permanece desafortunadamente en el tiempo, que del conjunto de delitos que ocurren en el país, de todos los delitos, el 30% afecta o tiene como víctimas a las mujeres. Quiero hacer notar también que de estos delitos que afectan a las mujeres, en el hubo un incremento del 11% en enero a septiembre respecto del año pasado, tomando como referencia el 2021. Les vamos a compartir la presentación por si quisieran tenerla a la mano, y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo nosotros tenemos, ahí está, en la siguiente. Hay delitos que particularmente afectan. Estos son, en este cuadro podemos observar enero-septiembre 2021 en un comparativo del mismo periodo en los 2 años, como hay los delitos que ocurren por razones de género, es decir, que afectan a las mujeres por el hecho de ser mujeres, se concentran, por ejemplo, tienen este año, lo que hemos visto es que se incrementaron estos delitos por razones de género en el 20%, con un incremento en número de carpetas de investigación que se han aperturado por tráfico de menores. Esa es una tendencia que estamos observando, y hay un aumento del 42% en el incumplimiento de las obligaciones en la entrega de pensiones, etcétera. Ustedes saben bien en materia civil cómo este tipo de delitos o este tipo, digamos, de carpetas de investigación afectan directamente a las y a los hijos, particularmente en la pensión alimenticia. Y hay un tema que venimos trabajando y que hemos estado señalando permanentemente en el país, que tiene que ver con el incremento del número de violaciones, tanto la violación simple como la violación equiparada. Tuvieron en este periodo, como podemos ver en la gráfica, un incremento del 28.7%. Aquí yo quisiera señalar que la pandemia efectivamente vino a agudizar este fenómeno, que vino a poner en un mayor riesgo a las mujeres, particularmente a las niñas, a las adolescentes,
y que eso se ha reflejado en un incremento también de los nacimientos de niñas, niños cuyas madres tienen menos de 17 años. Todos los días nacen alrededor de 1000 niñas y niños cuya madre tiene menos de 17 años. Y esto tiene que ver con el delito de violación, porque no se puede hablar de otra cosa cuando tienes a una niña de 12, de 11, de 10 años embarazada. Esa es una violación, es abuso sexual, y reconocer que, como lo hemos venido también planteando, en 10% de estos casos, no 10%, el 90% de los victimarios en el caso de violación son personas del entorno más cercano a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. El padrastro, el vecino, el mejor amigo de la familia, el tío, y desafortunadamente en no pocos casos encontramos que el padre biológico es el victimario. Nosotros hemos acompañado casos realmente muy dolorosos de niñas de 1 año violadas, abusadas sexualmente por el padre biológico, y bueno, pues estos se convierten en feminicidios infantiles, porque una niña que es abusada sexualmente a esta edad todavía ni camina, o que vive un tipo de agresión de este tipo, de esta magnitud, pues se desgarra y casi siempre ocurre un feminicidio infantil. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es un llamado a la denuncia, es decir, que tenemos que romper el silencio, que de repente al interior de los hogares hay pena, hay miedo, no quieren denunciar, en algunos casos porque saben quiénes son los agresores de las niñas y de los adolescentes, pero que como sociedad tenemos la responsabilidad de romper el silencio y evitar que ocurran este tipo de violaciones que luego se convierten también en feminicidios. Decir que este es el delito que menos se denuncia. Esta es la cifra negra más grande que hemos encontrado, que hemos registrado. Entonces, bueno, pues nosotros quisiéramos también dejar la idea, la tarea, la reflexión de que no podemos permitir el abuso sexual, la violación y ningún tipo de delito que ocurre en contra de las niñas y de las adolescentes. En la siguiente gráfica, decir que lo que podemos ver, ustedes saben, en esta gráfica tiene que ver con el delito de feminicidio. Ustedes saben que está clasificado como un delito autónomo desde el 2012, que hay todo un antecedente, digamos, que nos permitió llegar a esto, a la conclusión de que habría que denominar al delito como tal, el delito de feminicidio, cuando se reúnen ciertas características, cuando las agresiones o la violencia extrema que ocurre contra las mujeres tiene que ver con las condiciones de discriminación, de exclusión, de cosificación sexual de las mujeres, etcétera. Y entonces, a partir de la sentencia González y otras contra el Estado mexicano, mejor conocida como Campo Algodonero, y de la sentencia Mariana Lima Buendía, tenemos la posibilidad, o se estableció ya como delito autónomo 2012, el de feminicidio, después de una larga e histórica lucha del feminismo parlamentario, de las mujeres que pedimos ¿no? que se consideraran las características propias de un homicidio de esta magnitud, pero vinculado a las razones de género, y entonces quedó ya integrado en el Código Penal Federal con 7 razones de género que bien conocemos. Y entonces señalar que este año, en un contexto muy lamentable y doloroso, han ocurrido alrededor de 2.7 feminicidios cada día. Se han acumulado ya 736 casos entre enero y septiembre, y también, haciendo referencia a lo que señalaba hace rato, 1 de cada 10
feminicidios son infantiles. Afectan a niñas que tienen menos, niñas y adolescentes menos de 17 años. En la siguiente diapositiva podemos ver que la situación en este enfoque, digamos, de localizar y de registrar, de diagnosticar territorialmente este delito, como podemos ver, hay en términos, digamos, de cantidad de casos ocurridos, el mayor número se registra en el Estado de México, en Veracruz y en Jalisco. En Michoacán este año se han registrado 16 casos de feminicidio, 2 más que en el 2020 y más del doble de los ocurridos en el 2019. Es decir, sí hay una tendencia creciente en el número de feminicidios ocurridos en Michoacán. Y aquí hay un tema que nos preocupa y nos ocupa, que lo hemos hablado en algún momento con la Fiscalía General del Estado, en el sentido de que los homicidios dolosos de mujeres clasificados como tal tienen que empezarse realmente a registrar como feminicidios, porque así lo dice el protocolo, así lo dice la sentencia, así lo dicen los estándares nacionales e internacionales. Toda muerte violenta de una mujer tiene que investigarse como feminicidio mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, aquí lo que estamos viendo en Michoacán y en otras entidades es que las muertes violentas de mujeres se están registrando como homicidios dolosos, incluso en el caso de los suicidios derivado también de la sentencia Mariana Lima Buendía y del protocolo, del modelo de protocolo latinoamericano, quedó establecido que tienen que ser consideradas como feminicidios. No sé por qué perdimos la presentación, pero bueno, entonces decir que sigue siendo perdimos la presentación, hubo una falla técnica, no pasa nada, podemos seguir platicando, ya estábamos terminando. Entonces, decir que la situación en el país está muy localizada en términos, digamos, de la incidencia delictiva en general, y nosotros observamos, de acuerdo a los resultados que tenemos en todo el país, que se ha agudizado la violencia en contra de las mujeres en regiones en donde... ¿Mande? ¿Ya no estoy? No. Ah, pensé que sí. La comisionada sí se ve y la estamos escuchando, lo que no es la presentación, pero... Ah, pero ¿sí me están escuchando? Y se ve perfectamente, sí. Ah, bueno, entonces... Sí, sin ningún problema. Ya estaba terminando, solo para decirles que en los últimos meses hemos encontrado que hay un incremento de la violencia en contra de las mujeres en regiones en donde la violencia o la incidencia delictiva en general se ha incrementado. Particularmente estamos hablando de Guanajuato y de toda la región, digamos, occidental. Han crecido, por ejemplo, el número de casos de feminicidios en municipios de Jalisco, Zapopan, Tlajomulco, Zúñiga y otros municipios en donde se ha incrementado la violencia en general y ha repercutido de manera particular en la incidencia delictiva en contra de las mujeres. Sucede lo mismo en Baja California, sucede lo mismo en Sinaloa, sucede lo mismo en Sonora, y entonces de tal suerte que si hablamos, si hacemos un diagnóstico a nivel municipal, tenemos ahí una gráfica de los municipios, podemos observar cómo en 100 municipios de este país se concentran, estos son los 50 más peligrosos, pero los 100 municipios más peligrosos para las mujeres en este país concentran casi el 60% de los feminicidios, es decir, está muy focalizado, está muy localizado y por lo tanto es mucho más fácil actuar
en esos territorios. Y bueno, señalar que en el caso de Michoacán, en cuanto a homicidios de mujeres, todavía estamos desafortunadamente entre las 4 entidades con el mayor número de registros de homicidios dolosos, superados solamente por Baja California, por Guanajuato y por Chihuahua. Y entonces, bueno, si hacemos, si seguimos ahí con la presentación, si hacemos un análisis conjunto de las muertes violentas de mujeres, observamos que este año hay una tendencia a la baja, aun cuando el feminicidio ha seguido a la alta, y esto tiene que ver, entre otras cosas, con nuestra petición de que se registren estos delitos como feminicidios. Entonces, bueno, pues esa es en general la presentación que integramos con el equipo, diciendo que hemos en los últimos meses relanzado para el país la estrategia. Ya podemos quitar la presentación, muchas gracias, Perrita. Decir que frente a esto, la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es no escatimar los esfuerzos para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Es probablemente uno de los mayores desafíos de la Cuarta Transformación, avanzar en la erradicación de las violencias por razones de género. Esto ha llevado a una redefinición de la Estrategia Nacional en la materia, y hemos, entre otras cosas, relanzado las alertas de violencia de género, que se acumulan ya 25 alertas de violencia de género en todo el país, en 23 entidades federativas, en 22 entidades federativas, porque tenemos 3 entidades con 2 alertas de violencia de género: Guerrero, Veracruz y Estado de México, que tiene una por violencia feminicida y otra por desaparición forzada, cuyo fenómeno, el tema de la desaparición, está cada vez más afectando a las mujeres, de acuerdo a los cálculos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Del conjunto de personas desaparecidas no localizadas, entre el 30 y el 35% son mujeres, con casos excepcionales en los últimos meses, como Sonora, en donde la cifra puede alcanzar al 40% del conjunto de las personas desaparecidas y no localizadas. Y una cuestión que llama mucho la atención es que si ustedes revisan cuando se publica, por ejemplo, una alerta ALBA, vamos a encontrar muchos casos de mujeres que tienen las mismas características físicas, que son jóvenes, sobre todo jóvenes, y con una tendencia muy marcada en el norte del país, particularmente Baja California, cuya alerta de violencia de género se dio sobre todo con recomendaciones tendientes a la prevención de la desaparición de las mujeres, igual que en Sonora. Y entonces, las alertas de violencia de género hoy alcanzan, como decía, a 22 entidades de la República, con medidas de seguridad, de prevención y de justicia y reparación del daño, y esto equivale a que 1 de cada 4 municipios de este país están decretados en alerta de violencia de género, lo que conlleva a una responsabilidad a nivel local para, digamos, atender las recomendaciones, que son más de 700 recomendaciones en todo el país. Y bueno, aquí la clave, la fórmula es, y lo hemos estado sosteniendo, es que las y los gobernadores tomen como propia la tarea de conducir las alertas de violencia de género como un mecanismo único en su tipo a nivel internacional, con un gran potencial y una gran posibilidad de articular las acciones del sector salud, de seguridad, de procuración de justicia, de educación, de cultura, etcétera, pero bajo la conducción y liderazgo
de las y los gobernadores. Hemos tenido muy buena respuesta en la mayoría de las entidades. En Chihuahua, por ejemplo, la gobernadora encabeza el esfuerzo. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno lo hace. En Sinaloa, acabamos de acordarlo también con el gobernador, etcétera. Entonces, sí hay, mañana tenemos una reunión donde vamos a abordar este tema en Nayarit con directamente el gobernador, y entonces eso nos va a permitir, nosotros aspiramos a que eso tenga un mayor impacto en la vida y la seguridad de las mujeres. Concluyo diciendo que tenemos que ser muy autocríticos en lo que hacemos. Las instituciones normalmente estamos, digamos, cuesta arriba en términos de credibilidad ciudadana. Hay un desprestigio acumulado de el servicio público, de las instituciones en general, y entonces estamos siempre cuesta arriba en términos, digamos, de credibilidad, de confianza con la ciudadanía. Hay que decirlo, y también de manera autocrítica señalar que hay acciones y programas que están permanentemente en revisión, que estamos corrigiendo, que por ejemplo, en el caso de los centros de justicia para las mujeres, también decimos es un buen servicio, es ayuda a atender a las mujeres, pero siempre hay oportunidades de mejora en todo lo que hacemos. Y entonces, bueno, pues yo quería cerrar con eso, nuevamente agradeciendo la presencia de todas y de todos ustedes, y haciendo un llamado porque ustedes son un sector estratégico, son, digamos, una institución altamente calificada a nivel nacional. El Poder Judicial así lo es, pero requerimos incrementar el número de sentencias. Y aquí hay todo un debate, ¿no? Porque, bueno, pues hay quien plantea que no se puede, o no deberíamos hablar que es una ilusión punitivista, suponer que eso va a resolver o a contener las violencias, pero también creemos que el mensaje puede ser muy pedagógico, que una sentencia bien aplicada, que una sentencia contundente, que una sentencia difundida en términos de que no se va a permitir la impunidad cuando ocurran estos delitos, puede mandar un mensaje poderosísimo a la sociedad para que entendamos y entiendan los agresores que la violencia no es normal y que no se va a permitir ese tipo de actos. Entonces, ustedes son aliados estratégicos, son parte como institución también de la solución a este grave fenómeno de las violencias. Pues eso sería de mi parte. Disculpen el asunto técnico, pero ya afortunadamente estábamos en la recta final. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionada. Nos están preguntando en el chat si habrá posibilidades de compartir la presentación. Sí, claro que sí, claro que sí. En este momento se las vamos a compartir aquí directamente en el chat. Ah, perfecto, pues muchísimas gracias. No sabemos si tendrá oportunidad, comisionada, de responder algunas preguntas del público. ¿Sí? Algunas sí, claro que sí. Y bueno, eso está bien, con mucho gusto. Pues hay una, nos dice que agradecida por esta participación, y qué propuestas tiene usted para eficientar las órdenes de protección y medidas cautelares. Sí, acabamos este año se aprobó una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una iniciativa que surgió desde el Senado para perfeccionar el mecanismo de funcionamiento de órdenes y medidas de protección. ¿Qué nos estamos encontrando en el camino? Nos estamos encontrando que no siempre las medidas cautelares son adecuadas o las adecuadas, que no siempre hay la capacidad y la fortaleza institucional para acompañar estas órdenes y medidas de protección. Tuvimos un caso muy lamentable en el estado de Chiapas, en Tapachula, en donde una mujer decidió separarse de su pareja porque tenía una situación de violencia feminicida muy grave.
se separó de ella, pidió medidas de él, le dieron medidas de protección porque inició una carpeta de investigación, se fue a vivir a la casa de su hermano. La policía municipal, que tendría que haberle dado seguimiento, acompañado el proceso, y la propia fiscalía no le dio el seguimiento adecuado, y bueno, fue de tal magnitud y gravedad el tema que el victimario la asesinó a ella y a su hija y a una mujer más que vivía en esa casa. Entonces, como esos casos se repiten, desafortunadamente, a pesar de que las mujeres cuenten con una medida de protección, en mi perspectiva, falta fortalecer tanto a primeros respondientes como a quienes son las y los responsables de dar seguimiento a esos instrumentos. Ahora, nosotros hemos venido diciendo y hemos compartido con algunas especialistas esta situación de que es importante, y lo dicen las recomendaciones de las alertas de violencia de género, que tenemos que impulsar la policía de género en los municipios y contar con policía de género suficientemente robustecida en cada municipio y en cada entidad para que, formadas en perspectiva de género, puedan atender de mejor manera a las mujeres que viven algún tipo de violencia. Sin embargo, lo que decíamos hace unos días en la Corte Interamericana, en una audiencia en la que participamos, es que no es suficiente que una mujer porte un uniforme de policía. Si una mujer porta un uniforme de policía, no es una policía de género. Eso no es policía de género. Policía de género es la formación, el conocimiento de la perspectiva de género, el conocimiento de los derechos humanos, el conocimiento del enfoque interseccional, del enfoque intercultural, del propio enfoque de derechos humanos y del tratamiento de los delitos que afectan a las mujeres, del tratamiento de los delitos, pero también de las leyes, los protocolos, los modelos que protegen a las mujeres, y también una policía de género tiene la obligación de conocer y formarse de esta manera con el conocimiento de las redes de apoyo de que disponen las mujeres. Es decir, si una mujer requiere una atención de primer nivel, la policía de género tiene que tener a la mano la información de en dónde hay un centro de justicia, en dónde puede acudir, por ejemplo, cuando se requiere servicios de tercer nivel, a dónde trasladar a una mujer a un refugio, cómo se le traslada a una mujer, el conocimiento, los protocolos, etcétera. Entonces, sí es una pregunta, digamos, muy importante la que hacen sobre órdenes y medidas de protección, y nos lleva también a reflexionar sobre la importancia de la policía de género auténticamente formada de esa manera. Bueno, hay dos preguntas que identifico en el orden que han estado participando. Nos dicen que si las instituciones, ¿qué instituciones pueden proporcionar una orden de protección? Esa sería una. Y la segunda, si hay un sistema de evaluación o de medición de las medidas preventivas que se asuman en los estados. Y si se sistematizan estos resultados, ¿en dónde se pueden visualizar? Sí, las órdenes y medidas de protección, particularmente las órdenes de protección, las puede dar desde la persona que hace la función en la sindicatura a nivel local, si lo vemos así, pero es muy amplio el espectro, desde una jueza de control, desde la propia, incluso ahora con el nuevo sistema de justicia penal, el policía o la persona que actúa como primer respondiente también puede promover la orden o medida, la orden de protección si considera que es necesario. Recordemos que ahora el primer respondiente también tiene un papel en la investigación, también puede aportar datos y también tiene la obligación de atender
y orientar a la víctima. Eso por un lado en cuanto a las medidas de protección o quién las puede otorgar. Y la otra pregunta es, bueno, que ya no es ni nuevo el sistema de justicia penal, ¿verdad? Ya nos quedamos con esa idea, pero ya tiene bastantito, ¿no? Pero bueno, así quedó. La otra pregunta, ¿cuál era? Lo de la sistematización. Nosotros tenemos en la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nos han ido sumando algunas atribuciones y tareas, entre otras la de el manejo y la conducción del Banco Nacional de Datos de Violencia, el BANAVIM. En el BANAVIM, que es público, ustedes pueden acceder a él sin mayor problema, pueden encontrar información desagregada sobre los municipios, los estados, las regiones con mayor número de órdenes y medidas de protección. Pueden encontrar, tenemos por ejemplo una base de datos con un poco más de 500,000 de agresores en un periodo de 20 años, más o menos, no desde que se fundó, debe ser menos de 20 años, un histórico en donde se registran agresores. Eso se ha incrementado muchísimo en los últimos 3 años. El BANAVIM tiene también la información desagregada por tipo de delito, por perfil de la víctima, si tiene o no hijas e hijos, incluso pueden registrar ahí si se trata de víctimas de trata. Entonces sí, en el BANAVIM, así lo pueden encontrar en el sitio oficial. Y daríamos paso nada más a una última pregunta de Gema Carolina y la participación de Adrián Castillejo. ¿Me permite, Adrián? La pregunta de Gema es respecto a la policía de género, si tendría que ser necesariamente con personal femenino o cómo la están visualizando. No necesariamente, es una muy buena pregunta, no necesariamente. Conozco y he visto la actuación de primeros respondientes, policías de género que son hombres. Y también conozco la actuación de primeros respondientes mujeres que han sido responsables de la muerte de, por ejemplo, Victoria Salazar en Tulum. Nosotros atendimos directamente ese caso, fue público, hay un video que seguramente ustedes recordarán en donde sale una mujer policía tratando de someter a la señora Victoria Salazar, que tenía 2 hijos de origen salvadoreño, y la somete y la mata. Es una mujer que ahora está presa. Nosotros intervenimos y logramos que les obsequiaran las órdenes de aprehensión muy rápido a 4 elementos de la policía. Y entonces no necesariamente ser mujer garantiza la implementación de perspectiva de género en primeros respondientes. Es fuerte lo que digo, pero así es. Tuvimos un caso también del asesinato de la doctora Ángeles en el estado de Hidalgo, en donde fue sometida y fue trasladada a los separos por mujeres policías, y ella murió. Entonces, de contenido, lo importante es la formación en derechos, en interculturalidad, en interseccionalidad, en protocolos, en modelos, en uso de protocolos y en el conocimiento de la perspectiva de género. Pues la participación sería la última para pues dejarla continuar con sus actividades, comisionada. Adrián Castillejo, adelante. Muchísimas gracias, Citlali, muchísimas gracias, doctora Fabiola. Muy buenas tardes. Mi pregunta relacionada, como bien es sabido, la violencia no solo se da en cuestión física, psicológica, emocional o sexual. También tenemos reconocido como la violencia económica en contra de la mujer. Atendiendo a este rubro, ¿qué medidas se están implementando por parte de las diferentes instituciones, incluso del Poder Judicial, para que ya se suspenda este tipo, se deje de dar este tipo de violencia denominada económica en contra de, en especial de las madres que pues quedan olvidadas
relegadas de este tema de la cuestión económica, los padres incumplidores y cosas, personas que no aportan o proveen para con sus hijos. Sí, pues lo que estamos haciendo, entre otras cosas, es dialogando con el Poder Judicial muchísimo. Sabemos, nos han comentado en otros estados que la carga, que el número de carpetas que tienen y de casos para resolver superan con mucho la capacidad de respuesta. Pero sí, es estratégico para nosotras para poder enviar ese mensaje de que también se violenta a una mujer cuando no se cumple con la responsabilidad de la manutención, de la pensión, de la responsabilidad del cuidado de las hijas, de los hijos. Entonces, para mandar ese mensaje necesaria y obligatoriamente, tenemos que ir de la mano con ustedes. Ustedes son una parte central de este trabajo. Tenemos, de hecho, un encuentro próximamente con ATRIF, ¿no? Que están de alguna manera impulsando, por ejemplo, fíjese que ahora que recuerdo, en Coahuila están, ya pusieron en marcha los juzgados mixtos para garantizar que en un solo momento las mujeres que demandan, ¿no? La demanda civil por este tipo de medidas o de restitución, etcétera, lo resuelvan en un solo espacio con un solo mecanismo. Entonces, esa es una buena práctica. Sería muy bueno que habláramos de eso también con sus colegas de Coahuila porque son buenas prácticas. Pero en general tenemos que ir de la mano con ustedes y muy de la mano también con las fiscalías y las fiscalías especializadas, porque nos decían, por ejemplo, el magistrado presidente de Chiapas, decía, ¿y yo cómo le hago si no me mandan todas las carpetas que ustedes quieren? O sea, las entretiene la fiscalía, no hay momentos, hay tiempos y demás, pero bueno, es todo un tema, es todo un tema. Muy buena pregunta. Pues agradecemos mucho la participación del público, de las preguntas que han realizado esta tarde. Pues hay felicitaciones en el chat. Nos comentan pues que algunos están pasando por algún juicio familiar. Y pues en fin, creo que es un tema que desgraciadamente tenemos que convivir diario con noticias desagradables como o tristes de violencia contra las mujeres. Este ciclo fue pensado precisamente en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre. Agradecemos que la CONAVIM, que en estas fechas precisamente tiene muchos llamados a participar en este tipo de conferencias y eventos para hacer conciencia y sensibilizar a quienes nos escuchan sobre esta lamentable problemática de salud pública también, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas. Y pues gracias que se conectaron con nosotros, que se registraron. Doctora Fabiola, sabemos de las ocupaciones que tiene en estos días y esta tarde. Agradecemos el espacio y pues sin más despedidas de esta tarde, pues agradecemos. Muchas gracias. Infinitamente. Y les recordamos que el día de mañana continuamos con este ciclo de conferencias con el personal de CONAVIM, con Zaida Yadira Morfín Blanco. Estaremos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctora, porque CONAVIM colabora con el Poder Judicial del Estado. Y pues, sin más, les agradecemos mucho. Gracias, Juan Pablo. Y pues nos vemos. Una pequeña pregunta. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias. Que sigan más conferencias como esta, que sigamos sensibilizándonos, que sigamos ayudando desde nuestra trinchera cada quien para combatir estas violencias y este fenómeno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy bien.